Hola, muy buenas. Me paso por aquí para avisaros a todos los que estáis suscritos a este podcast de que en breve volverá a tener nuevos episodios. Volveréis a escucharme decir aquello de hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. Me ha costado unos mesecillos. El último episodio, que fue la entrevista con Almudena Ariza, lo publiqué hace unos meses. Y este tiempo de barbecho, la verdad es que lo he aprovechado para tomarme un respiro de este podcast, para centrarme en los episodios que publicamos a través de nuestro canal de Patreon, para promocionar mi libro de microclases de inglés que he publicado con Larousse, que se llama Aprende Yankee Inglés con Halo Miami, por si alguien no lo conoce, y para decidir sobre qué temas me apetecía más hablaros por aquí, para coger con todas las ganas la misión de documentarme sobre ellos y sobre todo poder ponerme a escribir, a grabar y a hacer realidad una sexta temporada de este podcast. Y os adelanto que esta temporada va a ser algo diferente a las anteriores, porque a pesar de que a mí no me gusta mucho improvisar, me gusta planificarlo todo, he decidido experimentar. El año 2022 fue para mí un año de muchísimo trabajo, casi a un nivel enfermizo, la verdad. Y otras prioridades pues se fueron colando en mi tiempo libre, haciendo que cada vez tuviera menos tiempo para escribir nuevos episodios de este podcast. Nuestro canal de Patreon de Halo Miami, por si alguno no lo sabéis, lo lanzamos en el verano del 2020, en plena pandemia, con el objetivo de que Yankee Marido, que acababa de perder su trabajo, fuera quien nos explicara cosas en vídeos sobre cultura popular estadounidense, personajes y referencias que solo él realmente puede explicarnos. Pero claro, mi participación es inevitable, ya que al final no solo basta con que él nos cuente cosas de Estados Unidos, sino que para que ocurra la magia hay que hacer que éstas respondan a lo que nosotros pensamos desde el punto de vista español. Y eso al final es un trabajo en equipo que hacemos entre los dos. Además, yo comencé haciendo una versión de esos vídeos en formato podcast en español, pensando en que quizá os resultase más cómodo escucharlos en el coche o cuando hacéis ejercicio. Y con el tiempo he ido cogiendo esos temas que trata Yankee Marido y los he ido reescribiendo y adaptando a mi manera de contar las cosas y con mi aportación personal, y al final los he ido haciendo míos. En ese contenido de Patreon, es en lo que principalmente he estado liada últimamente. Además de con mi trabajo a jornada completa en una agencia de marketing, claro, que ese lo sigo manteniendo. Pero los temas que Yankee Marido y yo decidimos tratar en Patreon son más explicaciones de la cultura popular estadounidense, como os digo. Nos explica pues desde los Simpson hasta las distintas religiones de este país, o analiza la reputación de las distintas marcas de comida rápida, por ejemplo. Mientras que este podcast, como su nombre indica, trata sobre desmitificar Estados Unidos. Por tanto, hay temas como la verdadera historia del Monopoly, o la importancia de la figura de Dolly Parton o Arnold Schwarzenegger, o la explicación de la fiebre por las películas navideñas, ¿no? Ese tipo de temas los vemos perfectos para que Yankee Marido los explique en Patreon, pero por otro lado hay otros temas que yo prefiero hablar solamente por aquí. Y por eso os estoy hablando por aquí en este momento, para avisaros, para advertiros de que a partir de la semana que viene este podcast desmitificador se reactivará de nuevo temporalmente. No sé aún cuántos episodios tendrá en total esta temporada, puede que solo 4, puede que sean 6, no lo sé, la verdad, porque al contrario que con las anteriores, he decidido ir viéndolo sobre la marcha. Ese es uno de los principales cambios de este podcast. Y otra novedad es que tendréis episodio nuevo por aquí cada mes, en vez de cada 2 semanas, para que todas las personas que nos seguís también por Patreon podáis dar abasto y estar al día con todo el contenido que subimos por Patreon, por Instagram y también por aquí. Mientras esté esta nueva temporada del podcast en abierto activa, lo que haremos será publicar un episodio en abierto a principios de mes. Y en Patreon, solo para suscriptores, publicaremos ese podcast extra que hacemos desde hace ya unos años, donde Yankee Marido y yo comentamos juntos el tema del episodio que acabo yo de publicar, pero de una manera más personal y espontánea, porque ese podcast, al contrario que estos míos, no tiene guión y es simplemente nuestra conversación improvisada.
Y durante el resto del mes nos dedicaremos a publicar otras cosas en Patreon, vídeo largo de algún otro tema, con su correspondiente podcast y todo lo que surja, ya sean microclases, yanquicatas, postales o cualquiera de las cosas que vamos haciendo habitualmente por allí, como contenido solo para suscriptores. Y así creo que conseguiremos tener un balance entre el contenido en abierto y el contenido disponible solo por suscripción mientras dure esta temporada, como os digo. ¿Y por qué lo hacemos así y por qué os estoy explicando todo esto? Pues porque esta es mi manera de evitar, en la medida de lo posible, el pod fade, que dicen en inglés. Pod fading, y atención que esto es una microclase de yankee inglés, es como se llama a cuando un podcast deja de existir de la noche a la mañana sin previo aviso, porque su creador se ve o bien superado por el trabajo o bien falto de recursos para seguir haciéndolo, pero deja de hacer un podcast que al fin y al cabo era un hobby. El pod fading, que sería algo así como el podcast que se desvanece, es el mal del podcast pequeño, del podcast no impulsado, ni promocionado, ni apoyado por una gran productora, del podcast independiente. Y este podcast es pequeño, es independiente y lo hacemos en nuestros ratos libres, Jackie, marido y yo. Hemos tenido que buscarnos las vueltas para poder compensar nuestro tiempo y esfuerzo de otras maneras, pero os aseguro que el cariño con el que lo hacemos no se ha desvanecido aún, ni queremos que se desvanezca. Quizás sean pocos episodios los que nos traiga esta temporada, pero solo deciros que estarán hechos con mucho amor y con mucha intención de aportar. Porque creo que a ninguno nos sobra el tiempo y si dedicáis un rato de vuestra vida a escucharme, a escucharnos, quiero que ese rato nunca sea en vano y que os haga comprender mejor este país y enteraros mejor de las noticias, de las películas, de las series, de las entrevistas a los famosos que veáis incluso. Y sea la semilla para que germine en cada uno de vosotros una reflexión, anda, pues en esto no había caído nunca antes, ¿no? Ese es el propósito de este podcast. Gracias a todos los que estáis escuchando esto porque os ha saltado una notificación en algún lugar en el que un día decidisteis darle a seguir. Gracias a todos los que alguna vez me habéis invitado a un café a través de coffee.com. Y sobre todo, gracias a quienes nos apoyáis en Patreon con vuestra suscripción anual o mensual, porque hacéis posible el sueño de que cada vez dediquemos más tiempo y más recursos a contaros cosas. Así que, lo dicho, la semana que viene, suscribíos al podcast en la plataforma en la que lo estáis escuchando para que os avise. Y os pido un favor, si os gusta, si lo recomendaríais a un amigo, podéis dejar una reseña o darle estrellitas o dejar un comentario en la plataforma en la que lo estéis escuchando para que este cada vez llegue a más gente. Y quién sabe, quizá llegue el día en el que este podcast no sea tan pequeñito. Quizá llegue el día en el que no le tengamos todos miedo a sucumbir al temido pod fading. Pero, de momento, en una semana, empezamos. Os mando un abrazo.